Hoy hablaremos del cáncer de ovario. Primero que nada, debemos conocer qué función cumplen en el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, podemos decir que los ovarios van a ser estas glándulas de reproducción femenina encargadas de producir a los óvulos. Estos, a su vez, van a secretar a las hormonas estrógeno y progesterona. Estas hormonas van a estar presentes en el desarrollo de las características femeninas, en el ciclo menstrual, en la fertilidad y en el embarazo. ¿Qué es el cáncer de ovario? Este va a ser el crecimiento de las células formadas en los ovarios. Estas van a adquirir la capacidad de multiplicarse rápidamente y así poder invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo. Como sabemos, este tipo de cáncer únicamente se va a presentar en las mujeres, por lo cual va a representar el tipo de cáncer más frecuente y la cuarta causa de muerte en las mismas. Se puede presentar en cualquier grupo de edad, pero principalmente en las mujeres mayores de 50 años y posmenopáusicas. También va a tener una incidencia de 10 por cada 100.000 mujeres. El primer factor de riesgo va a ser tener una edad avanzada a partir de los 50 años. El segundo van a ser factores hormonales, como periodos de terapia de restitución hormonal de 5 a 10 años. Esto se refiere a personas que realizan un tratamiento con hormonas para reemplazar las hormonas naturales cuando las que produce el cuerpo no son suficientes. El tercero va a ser una incidencia familiar. Esto se refiere a una historia familiar previa de cáncer de ovario, así como también a la mutación genética. En el cuerpo existen genes que favorecen la división de las células denominados oncogenes, y hay genes que inhiben la división denominados genes supresores de tumores, que siempre van a estar en balance. Para que nosotros desarrollemos cáncer, necesitamos que estos genes muten, en este caso, el BRCA1 y 2. En cuarto lugar, tenemos a los factores reproductivos, por ejemplo, una menstruación temprana, menopausia tardía, infertilidad, nulliparidad, es decir, que se trate del primer embarazo, la lactancia materna y el uso de anticonceptivos orales por más de 20 años. El quinto van a ser factores demográficos, como puede ser la residencia en países industrializados. El sexto va a ser un alto consumo de grasas, alta ingesta de café, dieta baja en fibra y una dieta baja en vitamina A. Y por último, la exposición al medio ambiente, por ejemplo, radiación y adquirir enfermedades virales como son la rubiola o parotiditis. Ahora hablaremos de los factores protectores. Estos son aquellos en los que la ovulación no se va a producir, por lo tanto, los ovarios no van a estar expuestos y tienden a protegerse. En primer lugar, encontramos a los embarazos múltiples. Estos representan una reducción del riesgo de alrededor de un 40-60% en comparación de las mujeres que solamente han tenido un embarazo. En segundo lugar, tenemos a los anticonceptivos orales. Estos van a mostrar una reducción del 50%, aunque va a disminuir su efecto protector después de 20 años de su uso. Y por último, vamos a encontrar a procedimientos quirúrgicos como lo es la histerectomía y la oforectomía bilateral profiláctica, ambas con una reducción del 20%. Las pacientes que padecen cáncer de ovario por lo regular van a presentar pocos o ningún síntoma. Esto muchas veces puede complicar su diagnóstico. Normalmente los vamos a observar en edades más avanzadas, pero dentro de las manifestaciones clínicas que podemos observar en cualquier etapa, encontramos al dolor abdominal o pélvico, al estreñimiento, a la diarrea, a la polaquiuria. Esto va a ser un término médico que hace referencia a las ganas frecuentes de orinar, incluso cuando la cantidad de orina es pequeña. También podemos observar sangrado vaginal, distensión abdominal y fatiga. En el cáncer de ovario avanzado podemos observar que la ascitis, es decir, la inflamación abdominal causada por la acumulación de líquido y las masas abdominales, provocan un aumento del perímetro abdominal. También podemos observar distensión abdominal, náuseas, anorexia, dispepsia
Esta va a ser un dolor en la parte alta del vientre que se manifiesta sobre todo después de comer. Y por último, saciedad temprana. La mayoría de los casos de cáncer son de origen epitelial, es decir, que se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario, pero vamos a encontrar los siguientes subtipos: seroso de alto grado, seroso de bajo grado, endometrioides, células claras y por último mucinosos. Sin embargo, el carcinoma de ovario seroso va a representar el segundo más frecuente. Para saber qué tan grave es la enfermedad, vamos a tener a la estadificación. En la etapa 1, el crecimiento solamente se va a limitar a uno o ambos ovarios. En la etapa 2, este crecimiento involucra a uno o ambos ovarios con extensión pélvica. Por ejemplo, puede afectar al útero, a las trompas de falopio u otros tejidos pélvicos. En la etapa 3, este crecimiento va a involucrar a uno o ambos ovarios con implantes peritoneales confirmados histológicamente fuera de la pelvis y o ganglios linfáticos regionales positivos. Por último, en la etapa 4, este va a involucrar a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia, es decir, que va a afectar a otros ganglios del cuerpo u órganos. Para el diagnóstico tenemos la ecografía del abdomen y de la pelvis. Esta prueba está recomendada en aquellas mujeres en las que se sospecha de que padecen cáncer de ovario. En segundo lugar va a estar la ultrasonografía transvaginal. Esta nos ha permitido mejorar la visualización de las estructuras ováricas con la finalidad de poder diferenciar entre una condición benigna o maligna. En tercer lugar va a estar la tomografía computarizada. Esta nos permite observar la extensión de la enfermedad y poder planificar un tratamiento quirúrgico. Y por último va a estar la cirugía de estadificación. Esta va a ser el estándar de oro hablando de estadificación y además nos va a proporcionar la información necesaria para un futuro tratamiento adyuvante. Esto hace referencia a un tratamiento complementario después del tratamiento primario del cáncer para evitar que éste vuelva, mejorando así las tasas de supervivencia y recurrencia. El tratamiento se basa en el estadio clínico y las modalidades terapéuticas más importantes son la cirugía y la quimioterapia sistémica. Hablando de la cirugía, en el cáncer epitelial de ovario, la primera intervención quirúrgica es muy importante para disminuir la carga tumoral y determinar el estadio clínico. Se distinguen los siguientes procedimientos: la parotomía exploradora diagnóstica, la parotomía estadificadora y citorreductora primaria, la parotomía para citorreducción primaria de intervalo y por último la laparotomía para citorreducción secundaria de intervalo. También podemos optar por cirugía preservadora de fertilidad, aunque esta solamente se va a realizar en casos seleccionados. Este procedimiento consiste en realizar la estadificación quirúrgica con preservación del útero y el ovario contralateral. Cada caso debe individualizarse y la paciente debe recibir una información completa acerca del riesgo-beneficio de este procedimiento. Después de la operación, el tratamiento adyuvante con quimioterapia va a estar justificado en la mayoría de las pacientes con cáncer de ovario epitelial en etapa temprana y en todas aquellas pacientes con una enfermedad localmente avanzada o metastásica. Y por último, la radioterapia solamente va a tener utilidad en etapas más avanzadas como tratamiento paliativo de síntomas como sangrado, dolor y metástasis al sistema nervioso central. Después de la cirugía y la quimioterapia adyuvante, se recomienda el seguimiento de la enfermedad durante los primeros 2 a 4 meses durante los próximos 2 años. Posterior a esto, cada 3 a 6 meses durante los siguientes 3 años y por último con una frecuencia anual. Los controles de esta enfermedad deben incluir un interrogatorio dirigido, además de una exploración física con examen pélvico y buscar el marcador tumoral CA-125. El cáncer de ovario va a ser una enfermedad quimiosensible, por lo tanto, con una intervención quirúrgica adecuada y un tratamiento de quimioterapia óptimo, se logra obtener una tasa de control inicial para enfermedades avanzadas próxima al 80%. Sin embargo, a pesar de esta quimiosensibilidad probada, la mayoría de las pacientes logra recaer. Con esto finalizaremos el video.
Espero que les haya servido la información y muchas gracias por ver.